Gracias por seguir con nosotros en Fe Católica Viva. Esta noche estamos platicando con el padre Juan Puigbo sobre la educación de nuestros hijos. Y decíamos, padre, en el segmento anterior que lo importante en la educación de nuestros hijos es precisamente transmitirles valores. Pero cuando decimos valores, ¿a qué nos referimos? Bueno, los valores son aquellas cosas que no son negociables, aquellas cosas que las tenemos por buenas en sí mismas, ¿no? Por ejemplo, un valor es la verdad, es decir, nadie niega que la verdad es algo bueno en sí mismo. Todos sabemos, hemos convenido, porque hace daño, que la mentira es algo que es incorrecto, que es un antivalor. Entonces, un valor es un fundamento que no es negociable, que no es opinable y que todos convenimos que es algo bueno. ¿Y cómo puedo educar a mi hijo o a mis hijos en el valor de la verdad? Bueno, en la sección anterior, por ejemplo, decíamos que el ejemplo es fundamental en la educación de nuestros hijos. Pero no solamente eso, sino que los hijos escuchen de los padres, en palabras concretas, cuán importante es decir la verdad. Yo recuerdo que de pequeño, cuando yo decía alguna mentira, mi mamá se molestaba muchísimo conmigo y me decía que no, que de ninguna manera, que había que decir verdad. Y que había que decir verdad con todas las consecuencias que eso implicaba. Aun cuando sea incómodo. Aun cuando sea incómodo, aun cuando me trajera consecuencias negativas a mí. Claro, por allí hay una moda, que la moda es vieja, de la mentira blanca, ¿no? Es decir, una mentira blanca. Es que no hay mentira blanca. O sea, usted dice mentira y la mentira es mentira. Si usted se acostumbra a decir mentira blanca y tú le dices a tus hijos que se puede decir una mentira blanca, lo que va a ocurrir es que más adelante se puede decir entonces una mentira negra. Bueno, no sé cómo son las mentiras negras, pero una mentira. Si se va justificando, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo educar yo en el valor de la verdad? Que los hijos desde pequeños sepan, por ejemplo, que no se miente. O sea, no se puede negociar el valor de la verdad. Otra manera, por ejemplo, es que a la mamá, el hijo, le diga toda la verdad. Por ejemplo, cuando venga de clase, que le enseñe, tan como le enseña las notas buenas, las calificaciones buenas, que también sea capaz de enseñar las calificaciones malas. Claro, si el papá reacciona coherentemente, ponderadamente, cuando el niño traiga las calificaciones malas, no diciéndole, ay, gracias, hijo, qué bueno que eres honesto, bueno, no importa, puedes volver a salir mal, ¿no? Sino que le diga con cariño, ¿y por qué saliste mal? ¿Y qué ocurrió? Ahora hay que estudiar más. Bueno, por esta semana no tendrás televisión, pero hay que seguir estudiando fuerte. Bueno, el niño irá internalizando, irá entendiendo que es verdad que hay que decirle todo a los papás, ¿no? Pero también es verdad que hay que ser el mejor en la escuela, ¿no? Porque el asunto es, creo yo, que si primero lo dejo a él que me mienta a mí, después le miente a su profesor, efectivamente, después le miente al policía y después también la cárcel. Pues. Sí, pero lo que hay que entender es que la mentira empieza, o sea, el hábito de no decir la verdad se fragua en el hogar, es decir, de cosas muy pequeñas. El gran mentiroso, el que está en la cárcel por haber hecho un fraude muy grande, no es que se hizo así de la noche a la mañana, sino que fue educado así, pues decir, eso fue lo que vio en el hogar. Y además de la verdad, ¿qué otro valor importante? Bueno, por ejemplo, el valor de la fidelidad. Yo en otra oportunidad he mencionado que en una ocasión le preguntaron al cardenal O'Connor de Nueva York que bueno, que cómo era eso, que la iglesia y la apertura a la vida, y no, porque había una marcha en Nueva York. Y entonces él decía, bueno, qué interesante, ¿no? Estaban repartiendo preservativos en la calle y él decía, qué interesante, a nuestros hijos les decimos, hay que ser fieles, hay que ser los mejores hijos del mundo, hay que amar con apertura, hay que entender que el matrimonio es para toda la vida. Pero bueno, por si acaso, aquí tienes un preservativo. Es decir, o somos fieles o no somos fieles. Es decir, o creemos que el valor de la fidelidad, ya dijimos de la verdad, pero que cuando yo te doy la palabra, es mi palabra, y no es mi palabra, y después digo, yo no dije nada. Cuando yo digo, yo te amo, o yo me comprometo con una situación, un compromiso que tengo, pues eso es lo que yo estoy diciendo, y tengo que hacerlo. Claro, porque la fidelidad no es nada más de pareja, va más allá. No solamente de pareja. Yo en una oportunidad le dije a una persona, me dice, oye, yo te dije que iba a ir a tal lugar, pero ahora no voy. Y yo le dije, bueno, ya estoy acostumbrado a eso, porque normalmente me dices que vas y luego que no vas. Es decir, no puede ser. Son esa gente que uno dice de una pieza. Él dijo que iba a estar aquí a las 2 de la tarde y es a las 2. Y si no llegó, algo ¿No? pasó. Exactamente. Es decir, es una persona que es fiel a su compromiso, que es fiel a sus valores, que es fiel a su familia. Y yo podría tener muchísimos ejemplos, pero te puedo comentar, cuando yo era adolescente había una amiguita que me gustaba muchísimo. Y la amiguita me dijo, yo quiero que me hagas tuya, ¿no?
Y yo me acuerdo que mi madre me dijo que había que ser fiel hasta el final a los valores, en concreto el valor de la pureza, por ejemplo. Y pues nada, a la amiguita le dije que yo no quería saber de ella, porque para mí el valor de la pureza y de la fidelidad es más importante que complacer en los deseos a las amiguitas o mis propios deseos. Entonces nos vamos ubicando. Y yo era adolescente, tenía 14 años, no era sacerdote. Entonces creo que si le enseñamos a nuestros hijos lo importante que es ser fiel a los valores, a valores concretos, ya dijimos verdad y fidelidad y hablé un poco de la pureza, pues van creciendo con ese ideal, digamos, y a la larga tendremos hombres y mujeres correctos, de entereza, ¿no? Dijimos la verdad, dijimos la fidelidad. Exacto. ¿Algún otro valor que quisiera? La honradez, por ejemplo, ¿no? Una persona honrada. Es curioso porque, claro, si tienes una mamá o un papá que llega de regreso del trabajo y dice, bueno, esos papeles o ese limpiador me lo traje yo de la oficina porque ellos tienen mucho. ¿No? Los hijos van captando. El honrado es el que es capaz de vivir tan correctamente como él es y con las circunstancias que la vida le ha dado. Es decir, es que, claro, como ellos son millonarios, como ellos tienen dinero, como ellos son, ¿no? Es en concreto con el dinero, pero en honradez, también en el tema del estudio. Es decir, no podemos educar a nuestros hijos diciéndole, es pecado copiarse en un examen, ¿no? O un test. Si el problema no es que si es pecado o no es pecado, es que no es correcto. Entonces estamos educando a nuestros hijos en lo que es correcto. No es correcto copiarse en el examen, porque cuando usted se copia en el examen, usted está robando, porque eso usted no lo aprendió. Entonces, ¿qué es lo correcto? Estudiar para el examen. Eso es lo que hace el honrado, estudiar para el examen. No es correcto ir a la farmacia, ahí donde ponen, en la tienda donde ponen los caramelos, los dulces, y decir, bueno, me cojo uno, total, como cuesta 50 centavos, eso no es correcto. Tome, aquí están los 50 centavos para que usted compre el dulce. Y si no hay 50 centavos, no hay dulce. No tenemos tiempo de ir a profundidad en cada uno de ellos, pero además de la verdad, de la fidelidad, de la honestidad, podemos mencionar otros valores, el trabajo, no sé. El respeto, por ejemplo. El respeto. Es decir, mucho tiene que ver en la manera como nos comunicamos, ¿no? Si estamos acostumbrados a gritarnos, a decirnos las cosas gritadas, pues no te extrañes que un día tu hijo te tire el plato de comida en la cara. O si estamos acostumbrados a que los papás se pelean o se gritan, ¿no? El respeto es un valor. El respeto es armonía. El respeto es entender que el otro es distinto a mí. El respeto es entender que el otro puede tener una opinión que a mí no me guste. Y que aunque no me guste, yo tenga que aceptarla. Probablemente la opinión del otro no solamente no me guste, sino que es mentira. Es una opinión falsa. Entonces tendré que dialogar con el otro y hacerle entender que lo que me está diciendo no es correcto. Entonces, el respeto es un valor que también puede ser que hemos estado perdiendo y que se gana con el ejemplo, como he dicho antes, de los propios padres. Muchos valores más, pero se nos ha acabado el tiempo de este segmento número 2. Al regresar, hablaremos precisamente sobre cómo educar a nuestros hijos en el valor de la fe, lo cual es un tema fundamental para todos nosotros. No le cambie, esto es Fe Católica Viva.